En el corazón de Madrid, donde el bullicio de la ciudad se mezcla con el aroma de los churros y el eco de las campanas de la Catedral de la Almudena, Fernando Torres, conocido en el mundo del fútbol como El Niño, se preparaba para tomar un vuelo de Iberia Airlines desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Barcelona. No era un viaje cualquiera. Fernando, ya retirado de los terrenos de juego, pero aún una figura venerada en España, viajaba para asistir a un evento benéfico organizado por la Fundación Barça, donde se recaudarían fondos para niños en situación de vulnerabilidad. A sus 38 años, con su cabello rubio ligeramente salpicado de canas y una sonrisa que aún conservaba el encanto juvenil que conquistó a millones, Fernando no parecía el ícono que había levantado la Eurocopa y el Mundial con la roja. Vestía una camiseta sencilla de algodón gris, unos vaqueros gastados y llevaba una mochila de cuero desgastada, un recuerdo de sus días en el Atlético de Madrid, colgada al hombro. En su muñeca, un reloj discreto, regalo de su madre tras su primer contrato profesional, era el único indicio de su estatus. Para cualquiera que no lo reconociera, parecía un hombre común, alguien que podría pasar desapercibido en la cola de un bar de tapas en Lavapiés. Pero Fernando no buscaba atención. Quería un viaje tranquilo, un momento de pausa en su vida pública. El vuelo IB317, un Airbus A320 con destino a Barcelona, estaba listo para despegar. Fernando había reservado un asiento en primera clase, no por ostentación, sino porque valoraba el espacio y la calma que ofrecía tras años de viajes agotadores. Al subir al avión, el ambiente de la cabina de primera clase era un remanso de lujo discreto. Asientos de cuero beige, el suave murmullo de las conversaciones y el aroma de un café recién servido mezclado con el perfume caro de los pasajeros. Fernando se acomodó en el asiento 2A, junto a la ventana, y colocó su mochila bajo el asiento con cuidado. Sacó su teléfono para revisar los detalles del evento y sonrió al leer un mensaje de su hijo, Leo, que le pedía que le trajera una camiseta del Barça firmada por algún jugador. Trato hecho, pequeño, murmuró para sí, mientras guardaba el móvil en modo avión. La azafata principal, Lucía Morales, una mujer de unos 40 años con 15 de experiencia en Iberia, recorría la cabina con una sonrisa profesional pero fría. Su uniforme impecable, con el característico pañuelo rojo y amarillo, y su cabello recogido en un moño perfecto, le daban un aire de autoridad incuestionable. Lucía era conocida entre sus colegas por su capacidad para leer a los pasajeros. Podía distinguir a un empresario estresado, a una pareja en luna de miel, o a un turista despistado con solo una mirada. Pero también tenía un defecto, uno que no admitía ni siquiera ante sí misma, un prejuicio arraigado que la llevaba a juzgar a las personas por su apariencia. Cuando sus ojos se posaron en Fernando, algo en su postura se tensó. Ese hombre joven, con su ropa casual y su mochila vieja, no encajaba en su idea de un pasajero de primera clase. ¿Un influencer? ¿Un oportunista que compró el billete con puntos robados?, pensó, mientras su sonrisa se volvía más tensa. Le ofreció un buenos días, señor, con un tono que destilaba desdén, y Fernando, acostumbrado a las miradas escrutadoras, respondió con un cortés buenos días y una sonrisa amable, sin sospechar que ese sería el comienzo de un infierno a 30 pies de altura. El vuelo comenzó sin incidentes. Fernando sacó su tableta y empezó a revisar el discurso que daría en el evento benéfico, un texto sencillo pero sentido, sobre la importancia de dar oportunidades a los niños a través del deporte. Rechazó con amabilidad el cava que le ofreció otra azafata, optando por un agua con gas y una rodaja de limón. Era el pasajero modelo, discreto, educado, casi invisible, pero Lucía ya había decidido quién era él. Cada movimiento suyo, desde la forma en que ajustaba su cinturón hasta cómo tocaba la pantalla de su tableta, le parecía una afrenta, una señal de que no pertenecía a ese espacio exclusivo. En su mente, Fernando era un advenedizo, alguien que había conseguido ese asiento por medios dudosos, quizás un enchufado, o peor aún, alguien que no merecía estar allí. Había visto demasiados pasajeros como él, o eso creía, jóvenes que se pavoneaban en primera clase, exigiendo atención y causando problemas. Lucía se prometió mantenerlo vigilado. La chispa que encendió el conflicto fue algo tan mundano como una llamada telefónica. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal de cinturones se apagó,
Fernando decidió hacer una breve llamada a su representante, Juan García, un hombre cuya influencia en el mundo del fútbol y los negocios era casi tan legendaria como los goles de Torres. Necesitaba confirmar algunos detalles logísticos del evento, y sabía que Juan estaría ocupado el resto del día. El avión estaba equipado con Wi-Fi de alta velocidad, y Fernando, siempre meticuloso, había comprobado en la web de Iberia que las llamadas por aplicaciones como WhatsApp eran permitidas. Conectó sus auriculares inalámbricos, mantuvo la voz baja, casi un susurro, y marcó el número. Juan, soy yo. Solo para confirmar que todo está listo para mañana. La fundación ya tiene los nombres de los niños. La voz de Juan, cálida pero profesional, respondió. Todo bajo control, Fer. Los chicos están emocionados por conocerte. ¿Seguro que no quieres que organice un coche privado desde el aeropuerto? Fernando soltó una risa suave. No, hombre, el tren está bien. Quiero mantenerlo sencillo. La llamada duró menos de 1 minuto, y Fernando colgó, satisfecho, sin notar que los ojos de Lucía lo observaban desde el pasillo. De pie, con los brazos cruzados y una expresión de indignación que parecía tallada en piedra, Lucía se acercó con pasos firmes. «Señor, está prohibido hacer llamadas telefónicas en el avión», dijo, su voz cortante y lo suficientemente alta como para atraer las miradas de los otros pasajeros. Fernando levantó la vista, sorprendido. Su rostro, normalmente sereno, mostró un destello de confusión. «Disculpe, estaba usando el Wi-Fi. Según las normas de la aerolínea, está permitido», explicó con calma, manteniendo su tono bajo para no alimentar el espectáculo que Lucía parecía querer montar. Pero sus palabras solo avivaron la furia de la azafata. «¿Cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo?», replicó ella, su voz subiendo otro tono. «Apague su teléfono ahora mismo, o tendré que tomar medidas». Fernando frunció el ceño, tratando de entender por qué la situación se estaba saliendo de control. «Mi teléfono está en modo avión. Usé una aplicación de Wi-Fi, como WhatsApp. No estoy incumpliendo ninguna norma», insistió, con la paciencia que había aprendido tras años lidiando con árbitros y prensa sensacionalista. El intercambio estaba atrayendo más atención. Un hombre mayor, sentado al otro lado del pasillo en el asiento 2C, se inclinó hacia adelante. Era Miguel Álvarez, un abogado de renombre en Madrid, conocido por defender casos de derechos humanos. Con una voz calmada pero firme, intervino. «Disculpe, señorita, pero creo que el señor tiene razón. Las llamadas por Wi-Fi están permitidas en este vuelo. Yo mismo las he usado en esta ruta». Lucía giró la cabeza hacia él, sus ojos brillando con desprecio. «Señor, con todo el respeto, soy la sobrecargo de este vuelo y estoy encargada de la seguridad de esta cabina. No permitiré que los pasajeros ignoren las reglas». Su tono era una mezcla de arrogancia y desafío, como si disfrutara del poder que ejercía. Fernando sintió un calor subiendo por su rostro, una mezcla de vergüenza y frustración. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia, pero nunca había enfrentado una humillación tan pública por algo tan trivial. La situación se agravó rápidamente. Lucía, ahora en modo de confrontación total, levantó la voz aún más. «Señor, tiene una actitud que no voy a tolerar en mi vuelo. Entrégueme su teléfono ahora». Fernando, incrédulo, soltó una risa seca. «¿Mi teléfono? ¿En serio? ¿Por una llamada de menos de 1 minuto que está dentro de las reglas?» Sus palabras, aunque medidas, llevaban un filo que reflejaba el carácter competitivo que lo había llevado a la cima del fútbol mundial. Lucía interpretó su tono como un desafío personal. «O me da el teléfono, o haré que lo saquen de este vuelo», amenazó, su rostro enrojecido por la furia. Los demás pasajeros observaban en silencio, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Nadie más se atrevió a intervenir, temerosos de convertirse en el próximo blanco de la ira de Lucía. Fernando sabía que discutir más sería inútil. Lucía estaba en una cruzada personal y no iba a ceder. La injusticia le quemaba por dentro, pero había aprendido a mantener la cabeza fría en situaciones de alta presión. «Está bien», dijo, su voz baja pero cargada de una calma peligrosa. «Vaya a buscar al capitán, quiero hablar con él». Lucía sonrió, una sonrisa triunfal que destilaba satisfacción. Pensaba que había ganado. Dio media vuelta y se dirigió hacia la cabina de mando, sus tacones resonando en el suelo de la cabina como un tambor de guerra. Para Fernando,
El sueño de un viaje tranquilo se desvanecía, reemplazado por una pesadilla que nunca había anticipado. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. La cabina de primera clase, antes un oasis de serenidad, estaba ahora cargada de tensión. Los pasajeros fingían leer o mirar sus pantallas, pero sus miradas furtivas hacia Fernando delataban su curiosidad. Lucía regresó, no con el capitán, sino acompañada por otro auxiliar de vuelo, un hombre corpulento que parecía más un guardia de seguridad que una azafata, y una joven auxiliar que miraba al suelo, claramente incómoda. El mensaje era claro. El capitán, probablemente ocupado o desinteresado, había delegado la situación en Lucía. «Señor», dijo Lucía, su voz ahora impregnada de una dulzura falsa que era más insultante que su agresividad inicial. «El capitán ha sido informado de su comportamiento disruptivo y ha autorizado su expulsión de este vuelo». Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Expulsión? Por una llamada de Wi-Fi que está permitida. ¿Están desviando el avión por esto?». La incredulidad en su voz era palpable. Desviar un vuelo comercial era una decisión extrema, con costes astronómicos y molestias para todos los pasajeros. Todo por una llamada de menos de un minuto. Miguel Álvarez, el abogado, volvió a intervenir. «Esto es indignante», dijo, su tono firme pero controlado. «Soy abogado y puedo asegurarles que no tienen ninguna base para expulsar a este hombre. No ha hecho nada malo. Estoy dispuesto a dar un testimonio formal si es necesario». Lucía lo ignoró, su atención fija en Fernando. «Señor, ¿va a cooperar o tendremos que hacerlo por las malas?». El auxiliar corpulento dio un paso adelante, su postura intimidante. Fernando sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. Había aprendido, en los momentos más intensos de su carrera, a elegir sus batallas. Esta no era una que pudiera ganar en ese momento, no en un avión rodeado de un equipo que claramente estaba en su contra. Con una dignidad que solo un hombre que ha enfrentado estadios llenos de rivales podía reunir, se levantó lentamente, recogiendo su mochila con un movimiento deliberado. Miró a Lucía a los ojos, su mirada fría y directa. «No tiene idea de lo que acaba de hacer», dijo, su voz baja pero cargada de una promesa implícita. Mientras era escoltado por el pasillo, con Lucía y el auxiliar a su lado, sintió las miradas de los demás pasajeros. Algunos apartaban la vista, avergonzados, otros lo observaban con una curiosidad que rayaba en lo cruel. Un joven en la cabina de clase turista, sentado cerca del pasillo, sostenía su teléfono discretamente, grabando toda la escena. Fernando memorizó su rostro. Podría ser un testigo valioso. El camino hasta la puerta de salida fue una eternidad, cada paso un recordatorio de la humillación que estaba soportando. Al pasar por la cabina de turista, los susurros eran más audibles, las miradas más descaradas. Era un espectáculo, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad de Lucía Morales. El avión aterrizó en el aeropuerto de Valencia-Manises, un desvío inesperado que convirtió a Fernando en el centro de una escena surrealista. Al descender, escoltado por 2 agentes de la Guardia Civil, vio a Lucía observándolo desde la puerta del avión con una expresión de triunfo que se grabaría en su memoria. En el pequeño y tranquilo aeropuerto de Valencia, los agentes fueron profesionales pero firmes. Escucharon su versión de los hechos, claramente desconcertados por la exageración del informe de Iberia, que describía a Fernando como un pasajero beligerante y peligroso. Era una mentira descarada, pero Fernando sabía que intentar pelear su caso en ese momento era inútil. Estaba solo contra la maquinaria de una aerolínea, pero tenía un as bajo la manga, Juan García. Una vez liberado por los agentes, Fernando fue recibido por una representante de tierra de Iberia, una mujer nerviosa llamada Carmen, que le ofreció un vale para un hotel y un asiento en el próximo vuelo a Barcelona dentro de 2 días. Fernando miró el vale en su mano, luego a Carmen, cuyo rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y confusión. Una furia fría y controlada se asentó en su pecho. No era solo la humillación, era la injusticia, la sensación de ser reducido a un estereotipo por una mujer que ni siquiera se había molestado en conocerlo. «No necesitaré esto», dijo, su voz desprovista de emoción. Sacó su teléfono, el mismo que había desencadenado todo este caos, y buscó un rincón tranquilo en la terminal casi desierta de Valencia. El silencio del lugar contrastaba con la tormenta que bullía en su interior.
Sus manos, sorprendentemente firmes, marcaron el número privado de Juan García, reservado para emergencias. Esto, decidió, lo era. El teléfono sonó una vez antes de que la voz de Juan, grave y confiada, respondiera. «Fer, ¿ya en Barcelona?» Eso fue rápido. «No, Juan», dijo Fernando, su voz tranquila pero con un temblor que no podía ocultar. «Estoy en Valencia». El silencio al otro lado de la línea fue inmediato, como si el mundo se hubiera detenido. Juan García, un hombre que había negociado contratos multimillonarios y manejado crisis de imagen para los mayores nombres del fútbol, procesó la información en un instante. «¿Valencia?», preguntó, su tono pasando de la sorpresa a una intensidad afilada. «Explícame». Fernando respiró hondo y relató todo. La mirada despectiva de Lucía, su acusación injusta, la humillación pública, el desvío del vuelo, la escolta policial. No omitió nada, desde el tono condescendiente de Lucía hasta la negativa del capitán a siquiera hablar con él. Mientras hablaba, Juan escuchaba en silencio, sus engranajes mentales ya en movimiento. «¿El nombre de la azafata?», preguntó finalmente, su voz baja y peligrosa. «Lucía Morales». «La sobrecargo», respondió Fernando. «¿Y la aerolínea?» «Iberia, vuelo IB-317». «Entiendo», dijo Juan, y colgó. En un despacho con vistas al paseo de la Castellana, Juan García se reclinó en su silla, sus ojos cerrados mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Fernando Torres, el héroe de España, humillado por una azafata con prejuicios, no era solo una afrenta personal, era una bomba de relojería para la reputación de Iberia. Juan no llamó al servicio de atención al cliente. No envió un correo airado, fue directo a la cima. Su primera llamada fue a su equipo legal. La segunda, a un contacto en los medios. La tercera, y la más importante, fue a Antonio Vargas, presidente de la Junta Directiva de Iberia Airlines. Vargas no era solo un ejecutivo, era un hombre que entendía el poder de las conexiones, y Juan García era una de las conexiones más valiosas en el mundo del deporte español. Cuando Vargas contestó, su tono era jovial. «Juan, ¿qué tal? ¿Planeando otro evento con Fernando?» «Antonio», dijo Juan, su voz fría como el acero, «tenemos un problema. Y si no lo resuelves en una hora, Iberia no será más que un recuerdo en los titulares de mañana». El eco del incidente en el vuelo IB-317 resonaba como un trueno en el cielo, despejado de Valencia. En la sala de descanso de la tripulación en el aeropuerto de Valencia-Manises, Lucía Morales, aún ajena a la tormenta que se avecinaba, relataba su versión de los hechos con un tono de heroína victoriosa. Sentada en una silla de plástico bajo la luz fluorescente, rodeada por sus compañeros de la tripulación, Lucía gesticulaba con dramatismo. «Deberíais haberlo visto», decía, con una sonrisa que destilaba satisfacción. Ese tipo, con su mochila vieja y su actitud de sabelotodo, pensando que podía hacer lo que quisiera porque estaba en primera clase, haciendo una llamada como si el avión fuera suyo. Tuve que ponerlo en su lugar. El capitán del vuelo, Javier Ruiz, un piloto veterano conocido por su tendencia a evitar conflictos y delegar decisiones, asintió vagamente, más interesado en su café que en la historia. «Hiciste lo correcto, Lucía», murmuró, sin siquiera mirar el informe que había firmado basándose únicamente en la palabra de la sobrecargo. Los demás auxiliares de vuelo, una mezcla de novatos intimidados y veteranos cansados, escuchaban en silencio. Algunos asentían por compromiso, pero otros, como Clara, una joven azafata en su primer año, sentían un nudo en el estómago. La escena que habían presenciado en la cabina no encajaba con la narrativa de Lucía. El pasajero en el asiento 2 no había parecido agresivo, había parecido confundido, incluso herido, pero nadie se atrevía a contradecir a Lucía, cuya autoridad en la tripulación era incuestionable. La burbuja de autocomplacencia en la que Lucía se había envuelto estalló con el sonido estridente del teléfono satelital del capitán Ruiz. Era una llamada del Centro de Operaciones de Iberia en Madrid. Ruiz contestó con un «Aquí, Ruiz», despreocupado, pero la voz al otro lado de la línea era un torbellino de pánico. «Javier, ¿qué demonios pasó en tu vuelo?», gritó el operador. «Tenemos a Antonio Vargas en la línea y está hablando de despidos masivos. ¿Sabes a quién sacasteis del avión?». El rostro de Ruiz palideció. «¿A quién?», preguntó.
aunque un presentimiento helado ya comenzaba a formarse en su mente. A Fernando Torres. El maldito Fernando Torres, el héroe del Mundial. ¿En qué estabais pensando? El nombre cayó como una sentencia de muerte. Incluso Ruiz, que vivía en un mundo de rutas aéreas y protocolos, sabía quién era Fernando Torres. El hombre que había llevado a España a la gloria en 2008 y 2010, un ídolo nacional, había sido expulsado de su vuelo como si fuera un delincuente. Lucía, que había estado escuchando, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Torres?», susurró, su voz apenas audible. No podía ser. Ese hombre en vaqueros y camiseta no encajaba con su imagen mental de una estrella del fútbol. No llevaba cadenas de oro, ni gafas de sol de diseñador. No podía ser él, pero lo era, y la magnitud de su error comenzaba a hacerse evidente. La llamada continuó, con el operador gritando órdenes. «Vargas ha recibido una llamada directa de Juan García, el representante de Torres. Exige la cabeza de toda la tripulación, desde el capitán hasta el último auxiliar. Despidos inmediatos. Y eso no es todo. Quieren una disculpa pública y una donación millonaria a una organización benéfica. Si no cumplimos, García amenaza con hundir a Iberia en los medios». Ruiz colgó el teléfono, su mano temblando. Miró a Lucía, cuya cara había pasado de la arrogancia al terror absoluto. «¿Qué has hecho, Lucía?», murmuró, su voz cargada de una mezcla de miedo y reproche. Los demás auxiliares, que hasta hace unos minutos habían reído con ella, ahora la miraban con una mezcla de acusación y pánico. La camaradería de la tripulación se desmoronó en un instante, reemplazada por un instinto de supervivencia. Cada uno sabía que sus carreras estaban en juego, y todos sabían quién había encendido la mecha. El golpe final llegó en forma de un correo electrónico, enviado simultáneamente a los teléfonos de toda la tripulación. El mensaje era frío, implacable. A la tripulación de vuelo y cabina del vuelo IB-317 de Iberia Airlines. Por la presente, se les informa que su empleo con Iberia Airlines ha sido terminado con efecto inmediato. Esta decisión es final y no negociable. Deberán entregar sus identificaciones y cualquier propiedad de la compañía al personal de tierra en el aeropuerto de Valencia-Manises. Los detalles sobre su liquidación y finiquito serán comunicados posteriormente. Lamentamos informarles que esta acción es el resultado directo del incidente con un pasajero en su vuelo de hoy, cuya conducta ha sido considerada una violación grave de las políticas de la compañía y ha causado un daño irreparable a la reputación y estabilidad financiera de Iberia Airlines. Iberia mantiene una política de tolerancia cero hacia la discriminación y el maltrato de sus pasajeros. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Las palabras eran un martillo golpeando el ataúd de sus carreras. Para Lucía, 15 años de servicio, su pensión, sus beneficios de viaje, su identidad como azafata, todo se desvaneció en un instante. Carmen, la representante de tierra que horas antes había ofrecido a Fernando un vale para un hotel, ahora se acercó a la tripulación con una lista en la mano y una expresión de acero. «Capitán Ruiz, Lucía Morales, necesito sus identificaciones», dijo, su voz desprovista de la calidez anterior. La humillación era total. Entregar sus tarjetas de identificación, los símbolos de sus carreras, en el mismo aeropuerto donde habían ejercido su autoridad con tanta arrogancia, era una ironía cruel. Mientras Lucía deslizaba su tarjeta hacia Carmen, sus manos temblaban. Vio, a través de la ventana de la terminal, un jet privado blanco, un Bombardier Challenger, aterrizando con una elegancia que gritaba poder y riqueza. Era el avión que Juan García había enviado para recoger a Fernando. Desde la distancia, Lucía vio a Fernando salir de un coche negro y subir al jet, su figura serena y digna. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Había ganado. En Madrid, la maquinaria de Juan García operaba con la precisión de un reloj suizo. No había perdido tiempo en intermediarios. Su llamada a Antonio Vargas, presidente de la Junta Directiva de Iberia, había sido directa y devastadora. «Antonio, tu aerolínea humilló a Fernando Torres, un héroe nacional, basándose en los prejuicios de una azafata. Esto no es solo un problema de imagen, es un problema de responsabilidad. Mi equipo legal ya está redactando una demanda, y mis contactos en los medios están listos
para hacer que esta historia sea la portada de mañana. Vargas, un hombre acostumbrado a manejar crisis, pero no de esta magnitud, intentó calmar las aguas. Juan, déjame investigar. Esto es un malentendido, pero Juan no estaba negociando. No hay nada que investigar. Quiero 3 cosas. 1. La tripulación completa del vuelo IB-317, desde el capitán hasta el último auxiliar, despedida hoy mismo. 2. Una disculpa pública en el nombre de Fernando, en la portada de vuestra web, reconociendo el trato discriminatorio. 3. Una donación de 3 millones de euros a la Fundación Niño, que apoya a niños en comunidades desfavorecidas. Tienes 1 hora, Antonio. Si no, el video que un pasajero grabó estará en todos los canales de noticias antes del amanecer y tu aerolínea será un caso de estudio en mala gestión. Vargas sabía que no tenía opción. Fernando Torres no era solo un pasajero, era un símbolo, un hombre cuya imagen estaba grabada en el corazón de España. Un escándalo de este tipo, amplificado por el vídeo que ya circulaba en redes sociales, podía hundir la reputación de Iberia y costarle millones en pérdidas. En 1 hora, Vargas confirmó que las demandas de Juan habían sido cumplidas. La disculpa pública apareció en la página principal de Iberia, un texto cuidadosamente redactado que nombraba a Fernando Torres y reconocía el comportamiento inaceptable y discriminatorio de nuestro personal. La donación de 3 millones de euros a la Fundación Niño fue anunciada junto con una promesa de revisar las políticas internas de la aerolínea. Pero el daño ya estaba hecho. El vídeo, subido por el joven pasajero que lo grabó, se volvió viral, acumulando millones de visitas en pocas horas. Mostraba la agresividad de Lucía, la calma de Fernando, la intervención del abogado Miguel Álvarez y el humillante paseo de Fernando hacia la salida. La opinión pública fue unánime. Lucía Morales era la villana y Fernando Torres, la víctima. Mientras tanto, en Valencia, Fernando aterrizó en Barcelona a bordo del jet privado, recibido por un equipo de la Fundación Barça que lo esperaba con admiración y disculpas por el caos. Pero Fernando no estaba interesado en la lástima. La humillación en el vuelo había despertado algo en él, una determinación que iba más allá de la venganza. En el evento benéfico, pronunció un discurso que no estaba en su guión original. Habló no solo de fútbol, sino de la importancia de tratar a las personas con respeto, sin importar su apariencia o su origen. Hoy me recordaron que no todos ven al ser humano detrás de la imagen, dijo, su voz resonando en el auditorio lleno. Pero también me recordaron que tenemos el poder de cambiar eso, de construir un mundo donde nadie sea juzgado por cómo se viste o por el color de su piel. El público, compuesto por niños, entrenadores y patrocinadores, estalló en aplausos. Para Fernando, ese momento marcó un punto de inflexión. Días después, Fernando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Anunció la creación de la Academia El Niño, un centro de formación de fútbol en Madrid, dedicado a niños de comunidades desfavorecidas. No sería solo un lugar para entrenar, sería un espacio donde los jóvenes pudieran aprender valores de respeto, trabajo en equipo y resiliencia. La academia, financiada en parte por la donación de Iberia y un fondo personal de Fernando, ofrecía becas completas, equipamiento y acceso a entrenadores de élite. La noticia fue recibida con entusiasmo en España, donde los medios elogiaron a Torres no solo como un héroe del fútbol, sino como un líder social. En una entrevista con El País, Fernando habló con franqueza sobre el incidente. No quería que mi historia se convirtiera en una venganza, dijo. Quería que fuera un recordatorio de que todos merecemos respeto y que el fútbol puede ser una herramienta para unir, no para dividir. Para Lucía Morales, el mundo se derrumbó con una rapidez brutal. El escándalo no terminó con su despido. Los medios, hambrientos por más detalles, descubrieron un patrón inquietante. Antiguos pasajeros y compañeros de Iberia comenzaron a hablar, revelando que Lucía tenía un historial de comportamiento discriminatorio, especialmente hacia pasajeros no blancos o de apariencia humilde. Las quejas, que habían sido archivadas durante años, salieron a la luz gracias a un ex empleado que filtró documentos internos. Resultó que Lucía había sido protegida por su cuñado, un ejecutivo en el Departamento de Recursos Humanos de Iberia. La revelación fue devastadora. No solo era una azafata racista,
sino que la aerolínea había permitido su comportamiento durante años. El cuñado de Lucía fue suspendido y luego despedido, lo que provocó una ruptura en su familia. Su hermana, María, dejó de hablarle, culpándola por la destrucción de su estabilidad económica. La vida de Lucía se desmoronó en su modesto piso en Carabanchel. Los amigos que antes la admiraban por sus historias de viajes ahora la evitaban. Su teléfono, que solía estar lleno de mensajes, permanecía en silencio. Pero el golpe más duro vino de su sobrino, Pablo, un joven de 20 años que soñaba con ser periodista. Pablo había defendido a su tía al principio, convencido de que los medios exageraban, pero cuando vio el video viral, cuando escuchó las acusaciones de los exempleados, su fe en ella se desvaneció. Una noche, en una confrontación cargada de lágrimas, Pablo le dijo lo que nadie más se había atrevido. «Tía, destruiste tu vida y la de otros por tus prejuicios. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sentirte poderosa por 5 minutos?» Esas palabras fueron el karma más cruel para Lucía, más doloroso que la pérdida de su trabajo o su reputación. Había perdido el respeto de la persona que más quería. Mientras tanto, la Academia El Niño abrió sus puertas en un terreno en las afueras de Madrid. En la ceremonia de inauguración, Fernando cortó la cinta rodeado de niños sonrientes, muchos de los cuales venían de barrios como Vallecas o Usera. Los medios capturaron la imagen. El hombre que una vez marcó el gol decisivo contra Alemania, ahora enseñaba a un niño de 10 años a controlar un balón. En un discurso breve, Fernando dijo: «El fútbol me dio todo, pero también me enseñó que el verdadero poder no está en ganar trofeos, sino en cambiar vidas». La Academia se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los sueños no estaban limitados por el dinero o el origen. El incidente del vuelo IB-317 se convirtió en algo más que una noticia viral. Fue un recordatorio de las consecuencias de los prejuicios y del poder de la resiliencia. Para Lucía, fue el fin de una vida que había construido sobre una base de arrogancia y juicios apresurados. Para Fernando, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que su legado trascendía los estadios y se escribía en los corazones de una nueva generación. Mientras los niños corrían por el césped de la Academia, bajo el sol de Madrid, Fernando sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar.